Buenos días. Damos comienzo a la audiencia que prescribe el artículo 454 del Código Procesal Penal de la Nación. Doctor, tiene la palabra. Esto me parece que anda medio... Lo puede sacar, ¿no? Sí, como le resulte más cómodo. Sí, lo que pasa es que acá es todo medio un poco incómodo porque no tengo buena vista. Bueno, estamos impugnando la resolución del juez Adrián González Charbay del 16 de diciembre del 2013, cuando decide no hacer lugar a la medida autosatisfactiva de cese preventivo de la operatoria en el muelle precario de Escobar de LNG, solicitado oportunamente por la querella, porque en esta sentencia consideramos que se ha vulnerado el debido proceso justo y su fundamentación no es una derivación razonada ni de los hechos ni del derecho vigente, que debe respetar toda resolución judicial. La medida autosatisfactiva fue peticionada porque el Ejecutivo Nacional, el provincial y el municipal, mediante una política de Estado, importan gas natural licuado en el muelle precario de Escobar, construido sobre la vía navegable internacional del Paraná de las Palmas, mediante el transporte de buques metaneros que, abarrotados al buque regasificador, que regasifica e inyecta el gas natural licuado a menos 160 grados, al gasoducto principal luego de pasado a gas. Operatoria esta habilitada solamente por las normativas internacionales para alta mar. Y esto lo están haciendo con una frecuencia de 48 horas para su abastecimiento, y no observando las normativas internacionales específicas de seguridad en la materia. En consecuencia, la operatoria es ilegal y la sentencia impugnada adolece de ilegalidad y arbitrariedad manifiesta, conforme a los siguientes agravios. Consideramos que existe una nulidad de orden general, porque no se ha observado la intervención y la participación del Ministerio Público Fiscal. El magistrado omitió, como lo acredita la sentencia impugnada, preservar la función del Ministerio Público dentro de la división de funciones que corresponden al debido proceso acusatorio, porque si bien corre vista en el punto 4, se apresura en el tránsito y resuelve faltando aún el requerimiento del titular de la vindicta pública, vulnerando la manda del artículo 65, 66, 180 y 188 del Código Procesal Penal de la Nación y el 120 de la Constitución Nacional, impidiendo que el titular del Ministerio Público, en ese momento el doctor Bosca, formule su dictamen, es decir, impidiendo su intervención y participación obligatoria en la medida urgente a despacho, vicio que provoca nulidad de orden general, artículo 167, inciso 2 del Código Procesal Penal de la Nación. Consecuentemente, la Ley 24.946 del Ministerio Público enumera la de ejercer la acción penal, promover la actuación de la justicia, interviniendo en ella como parte, y como control, velar por el cumplimiento de las leyes de procedimiento, incluyendo las de competencia y las de fondo. Se agravia la querella al encontrarse comprometida la eficacia de un acto esencial del procedimiento, por haberse desconocido la capacidad requirente, exclusiva y excluyente del Ministerio Público Fiscal, que tiene sanción de nulidad, pues el artículo 167, inciso 2 del Código Procesal Penal, determina que, bajo pena de nulidad, deberán observarse las disposiciones relativas a la intervención del Ministerio Público Fiscal en el proceso y su participación en los actos en lo que ella sea obligatoria. También consideramos que existe una nulidad de orden general porque no se ha observado la intervención y participación del señor juez. Nos agraviamos porque en la decisión impugnada el ACUO prescindió arbitrariamente de prueba dirimente, obrantes a fojas 1682, 1923, para resolver en el sentido contrario a lo decidido, y formuló afirmaciones dogmáticas desprovistas de sustento en las constancias de la causa, desconociendo lo sugerido por la alzada,
por esta excelentísima Cámara en sus considerandos a fojas 576. En el acápite 5, el juez de instrucción punto a la reiteración de la medida autosatisfactiva peticionada, que era la tercera vez que la pedíamos, no habiendo variado las circunstancias fácticas valoradas en la providencia obrantes a fojas 554.2, temperamento que la postre fuera confirmado por la excelentísima Cámara Federal de Apelaciones, estése a lo allí dispuesto, a fojas 576. O sea que el ACUO fundó su criterio denegatorio analizando solamente los motivos sobrantes en la resolución 554.2, pero exceptuó o descartó todas las pruebas y circunstancias acreditadas por la querella a fojas 1682, 1923, que daban respuesta a la investigación recomendada justamente por esta excelentísima Cámara a fojas 576, cuando ustedes dijeron: el tribunal estima prudente recomendar al señor juez ACUO que, por trámite incidental, otorgue intervención a la autoridad de aplicación en la materia que correspondan, a fin de que informen ampliamente si se están adoptando todas las medidas de seguridad suficientes a efectos de garantizar la adecuada operatoria de la terminal de Escobar, de acuerdo con los estándares usuales para la actividad y las disposiciones pertinentes. En consecuencia, de esta forma arbitraria, el juez ACUO omitió el examen de las pruebas acreditadas a fojas 1682, 1923, y resolvió diciendo que no habían variado las circunstancias fácticas, punto 5, otorgando una prevalencia indebida a las resoluciones anteriores de esta excelentísima Cámara, obrantes a fojas 368, 70, desconociendo lo resuelto justamente por esta alzada a fojas 1576. Por ello, efectuó un análisis parcial y aislado de los elementos de juicios obrantes en la causa y en las actuaciones complementarias, sin integrarlos y armonizarlos en su conjunto, de efecto que lleva a desvirtuar la eficacia que, según las reglas de la sana crítica y la experiencia, corresponde a los distintos medios probatorios y deja al descubierto un fundamento solo aparente en la sentencia, quebrantando las formas esenciales establecidas por la ley para dictar sentencia. Mediante esta arbitrariedad manifiesta, se está vulnerando los bienes jurídicamente tutelados, tales como la vida, la libertad, la seguridad individual y colectiva, que están siendo puestos en peligro por la inobservancia en la resolución judicial, que lleva en sí misma una actividad intelectual que se plasma en el acto de la decisión del magistrado. Allí anida justamente la causal de nulidad absoluta, al cumplir el acto jurisdiccional cuando dice no ha lugar a la medida autosatisfactiva, es decir, conforme lo sostiene la doctrina, en este caso hemos citado a Leone, Tratado de Derecho Procesal, dice: vale decir que desde que nace la idea del acto jurisdiccional, desde que se inicia, pero antes de su cumplimiento, el juez dispondrá de la facultad conferida por el artículo para eliminar la causal de nulidad, o sea, antes de que la causa produzca la consecuencia, como sucede en autos. Se ha producido una nulidad absoluta, no subsanable o declarable de oficio, que implica violación a garantías o derechos constitucionales, en principio por la calidad y razonable relevancia que le atribuimos a la prueba, en cuya omitida consideración se funda este recurso, que impondría de por sí la nulidad de la sentencia. Artículo 167, inciso 2. Del Código Procesal de la Nación. Arbitrariedad de sentencia. Tachamos la sentencia de arbitraria porque concurren dos elementos. Las pruebas han sido oportunamente introducidas con la ampliación de denuncia fojas 1682, 1923 ante el señor juez de instrucción, quien a su vez la correvista al Ministerio Público Fiscal, pero no fueron tratadas. Y segundo, dichas pruebas no tratadas ni por la jurisdicción ni por el Ministerio Público Fiscal son decisivas para promover la medida autosatisfactiva solicitada del cierre preventivo de la operatoria de regasificación del GNL en el muelle precario de Escobar. Decimos muelle precario porque no es un puerto, es un muelle precario y privado que se ha efectuado en una zona del dominio público natural. Además, el juez de instrucción nos remite para fundar su sentencia
a las fojas 576, donde anida un grave error, cuando esta excelentísima sala afirma: así como el modo y el tiempo en que las instalaciones y actividades de la referida planta adecuarán a las nuevas reglas establecidas por la resolución de la Secretaría de Energía 338/12. Se motiva el agravio en que la jurisdicción reconoce como legal lo ilegal, al aceptar que se haya construido y operado con LNG en el muelle precario de Escobar sin regulación por más de 2 años, inobservando el marco jurídico vigente como la Ley Nacional de Hidrocarburos 17.319, artículo 2 y 97, y la Ley Nacional Régimen Regulatorio de la Industria y Comercialización del Gas Licuado de Petróleo, Ley 26.020, artículos 8, 9, 26 y 42, por los cuales se establece que la operatoria con GNL debe ser regulada por la autoridad de aplicación, que es la Secretaría de Energía. Pero además, con el agravante que las normas internacionales han sido omitidas y tergiversadas en la resolución 338/12 de la Secretaría de Energía, con la imposibilidad absoluta de adecuación, salvo que esta operatoria en Escobar, buque a buque, sea trasladada a alta mar, observando así todas las exigencias internacionales europeas para la operatoria offshore, ship to ship, barco a barco, mar adentro, por un buque de almacenamiento y regasificación, al cual los buques metaneros se conectan a través de tubos flexibles o mangueras para trasvasar el gas natural líquido a menos 161 grados y regasificarlo inyectándolo a los ductos y al sistema de red para consumo. Dicha inobservancia demuestra una política de Estado que está perjudicando a la población civil de Escobar al situarla en un total desamparo ante la contingencia de peligro concreto de explosión del gas natural licuado desde el 8 de junio del 2011, cuando el Ejecutivo Nacional, junto al Ejecutivo Provincial y al señor Intendente de Escobar, inauguraron la operatoria. Se están violando las normas internacionales específicas en la materia, lo que genera una agresión continua, sistemática y generalizada ante el hecho de riesgo de muerte masiva de la población civil, delito que se encuentra tipificado en el Estatuto de Roma como crimen de lesa humanidad en su artículo 7, inciso K, que dice: y otros actos inhumanos de carácter similar al homicidio, genocidio, similar, que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física de las personas. Aprobado por la República Argentina, por la Ley 25.390 e implementado por la Ley 26.200/07. Tanto el muelle Mega de Bahía Blanca, en Ingeniero White, como el muelle de atraque de Escobar precario estuvieron funcionando sin ningún tipo de regulación por 4 años en Bahía Blanca y desde mediados de 2008 por 2 años en Escobar. Reglamentación nacional de la operatoria hasta la resolución 338 del 2012, que la tachamos en autos de falsedad ideológica ante las pruebas acreditadas por la querella, omitidas de valorar por el juez de instrucción en la sentencia impugnada. La señora Rebasta, que es querellante, va a detallar los temas de las circunstancias fácticas y razones jurídicas omitidas que fundamentan justamente la arbitrariedad de sentencia. Punto 1. El muelle precario Escobar LNG estuvo funcionando sin regulación nacional para el gas natural licuado y su operatoria, que además no cumplía con la normativa internacional de seguridad desde mediados del 2010, fojas 52 y fojas 49 a 55 respectivamente, que fuera denunciado por la querella. Incumple así la Secretaría de Energía con las exigencias de la Ley Nacional de Hidrocarburos número 17.319, artículos 2 y 97, y la Ley Nacional Régimen Regulatorio de la Industria y Comercialización de Gas Licuado de Petróleo, Ley número 26.020, artículos 8, 9, 26 y 42. Punto 2. La denuncia de fecha 10 de diciembre del 2013 sobre la falsedad ideológica de la resolución de la Secretaría de Energía 338/12, que prueba el incumplimiento de las normas internacionales en la operatoria de Escobar LNG, que establece su localización en alta mar, conforme normas internacionales, instalaciones y equipos para gas natural licuado,
UNEN 1473, 1474-2, 1474-3, 1532, Paper 14, Site Selection and Design for LNG Ports and Jetties, diseño y selección del lugar de los muelles y puertos de gas natural licuado, recomendación de la Sociedad Internacional de Buques Gaseros y Operadores de Terminales de Gas Natural Licuado, y la Directiva Europea Seveso II, o Directiva del Consejo del 9 de diciembre de 1996, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. En este sentido, el ACUO, además, omitió también la intervención del fiscal federal de Campana, doctor Bosca, que había impulsado que se investiguen las falsificaciones de las distintas habilitaciones otorgadas a Foja 1259. Punto 3. A Fojas 231 del expediente 5660, caratulado Rebasa Viviana Raquel y otros contra Estado Nacional, Poder Ejecutivo, acción declarativa de inconstitucionalidad del Juzgado Federal de Campana, Secretaría Civil 2, con la intervención del señor juez de instrucción, doctor Charbay, donde planteamos la inconstitucionalidad de la resolución 338/12, mediante la acción declarativa de certeza que se había iniciado como amparo el 19 de mayo del 2011, ante el Juzgado en lo Correccional Departamental de Campana, con el número P2326, pasando por la Cámara Contencioso Administrativo de San Nicolás para reencauzarla ante el Juzgado Federal de Campana. En dicho expediente nos ordena a Fojas 231 la traducción del Paper 14, Site Selection and Design for LNG Ports and Jetties, diseño y selección del lugar de los muelles y puertos de gas natural licuado, recomendación de la Sociedad Internacional de Buques Gaseros y Operadores de Terminal, SICTO, acreditando la querella que la autoridad de aplicación en la resolución 338/12 incumple con el diseño y selección del lugar para el muelle precario de Escobar LNG. Asimismo, a contrario sensu del vicio detallado anteriormente, la ingeniera Liliana Garrido, integrante de la Secretaría de Energía de la Nación, refiriéndose a la resolución 338/12, manifestó a Fojas 54 de las actuaciones complementarias lo siguiente: que sí tuvieron en cuenta las recomendaciones SICTO, sin perjuicio que las recomendaciones están citadas en la norma. La autoridad competente es la Prefectura Naval Argentina. La autoridad competente es la Secretaría de Energía. Tienen competencia vinculante, ¿sí?, para este tipo de decisiones. No se realizó el análisis previo de la viabilidad del proyecto conforme lo exige la normativa internacional UNEN 1473, UNEN 1474/3 y Seveso II. Vulnerando dichas normativas se instrumenta la resolución 338/12 que también prevé análisis, el estudio de viabilidad del proyecto, pero en su texto, digamos, distorsiona las normativas. Para localizar la operatoria de regasificación en la región más densamente poblada del país, tanto en el municipio de Escobar como a lo largo de todo el recorrido de los buques metaneros. Perdón, discúlpeme, me parece que te confundiste. Sí. Estabas en otro punto. No, pero lo tema cambiaste. habla... No solo en el municipio de Escobar, como a lo largo de todo el recorrido de los buques metaneros desde que ingresan al Río de la Plata, poniendo en situación de peligro a las ciudades de La Plata, Buenos Aires y los municipios de Vicente López, San Isidro, Tigre y Campana. Se descartaron los análisis de riesgos que tienen la finalidad de proteger a las personas y sus bienes, tanto en el interior como en el exterior de los límites de la planta. Sin embargo, fueron omitidos realizar en el muelle precario de Escobar, así como en la extensa trayectoria de los buques metaneros y en la zona de Alijo Charlie en el Río de la Plata. En este sentido, la ingeniera Liliana Garrido,
al ser preguntada por el juez Charbay sobre este tema, omite responder la pregunta y manifiesta a foja 52/5 de las actuaciones complementarias lo siguiente: hay una barrera de agua que eventualmente podría detener cualquier riesgo de ignición por pérdida en el muelle. Desconociendo que el muelle precario de Escobar se encuentra en una zona de incendios y a más de 300 kilómetros de alta mar, con imposibilidad de concretar una zarpada de emergencia previsto en la normativa internacional, siendo la hidrovía más transitada de la Argentina, con un tráfico de unos 5.000 buques anuales, además de otro tipo de embarcaciones de portes importantes para causar un siniestro de magnitud. En este caso, estos buques actualmente lo están haciendo en la parte de popa, hasta con un submarino, porque si estos buques tienen pérdida de gas en el contacto con el aire y con el agua, sabiendo, como explicamos la vez pasada, que el punto de ebullición es menos 160 grados, o sea, donde se eleva esa temperatura, en el contacto con el agua y el aire se eleva, explota, o mejor dicho, puede hacer una llama, un fuego. Entonces están preparados para salir directamente a alta mar y introducen este submarino para escapar de la posible explosión. Por eso las normas internacionales dicen que tiene que ser hecho en alta mar y no en esta zona. Agrego que las normas internacionales son normas técnicas de seguridad, ¿sí?, elaboradas por comités científicos de más de 30 países de la Comunidad Europea, especializados en gas natural licuado. Esas son las normas que están violando y tergiversando. Al estar localizada sobre el canal navegable del Paraná de Las Palmas, se incrementa la probabilidad de colisiones y además posee características hidrometeorológicas perjudiciales como son las bajantes, crecientes bancos de niebla, y las sudestadas. Incluso también son desfavorables la profundidad, anchura y círculo de giro en el canal de navegación, conforme lo acreditan las normas internacionales. Prueba de ello es la extensa lista de los accidentes con consecuencias catastróficas ocurridas en el mundo, así como las medidas preventivas ante un accidente mayor tendientes a salvaguardar la vida de la población civil. El proceso administrativo previo y justo de los estudios de evaluación de impacto ambiental no fueron realizados conforme a la legislación nacional, Ley 25.675 y la Ley Provincial 11.723. Omitiéndose la realización de las correspondientes audiencias públicas obligatorias para que el pueblo, que es el soberano, pueda defenderse. Otro punto, los certificados de calidad técnica presentan irregularidades. Para poder solicitarlos a una empresa certificadora, se requiere de los estudios de análisis de riesgos y de evaluación de impacto ambiental, que, como fuera denunciado en autos, no se realizaron. La copia de los certificados presentada no es una traducción al español debidamente legalizada conforme la Ley de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, número 20.305, como a contrario lo afirmase el ingeniero Daniel Cameron, a foja 20 del legajo de actuaciones complementarias al referirse a los certificados. Dado que las tareas descriptas han sido desarrolladas por personal de Lloyd's Register, de Canadá, de Estados Unidos y de Londres, los documentos elaborados deberán ser traducidos al castellano con la consecuente demora de una traducción pública legalizada. Otro punto, no fue presentado el contrato firmado entre las partes YPF-SA y la Lloyd's Register. Sin el contrato, conforme lo acredita el único párrafo en inglés de los certificados, el grupo Lloyd's Register Group no se hace responsable de los términos y condiciones establecidas en los certificados. Asimismo, el ACUO descarta la traducción pública legalizada del referido párrafo presentado por la querella, cuyo texto dice: se referirá a Lloyd's Register, sus empresas afiliadas y subsidiarias y sus respectivos funcionarios, empleados o agentes, ya sea individual o colectivamente, bajo el nombre Grupo Lloyd's Register, Lloyd's Register Group. Dicho grupo no será responsable ante persona alguna por toda pérdida, daño o gasto incurrido por actuar con arreglo a la información o por las recomendaciones aquí previstas,
a menos que dicha persona haya firmado un contrato con la entidad pertinente del grupo Lois Register para el suministro de dicha información o recomendaciones y, en tal caso, será responsable exclusivamente por los términos y condiciones establecidos en dicho contrato. Otro punto. No fue. Sí, lo aclaré. Dichos certificados son extemporáneos. El puerto comenzó a construirse en julio del 2010 y fueron obtenidos a más de 2 años y medio que el puerto comenzase a construirse, el día 15 de enero del año 2013, cuando deben ser previos incluso a la construcción de las obras, conforme lo exige la impugnada Resolución 338, artículo 6. No fue certificada la instalación principal buque regasificador. No han sido realizadas las pruebas operativas y oficiales y los ensayos en todos los sistemas y equipos en presencia de la empresa certificadora Lois Register. Esto trae a consecuencias que la terminal Escobar LNG no pudo habérsele asignado una cota de clasificación, que trae la consecuencia de que el puerto está funcionando sin seguro de responsabilidad civil, que requiere de un seguro en el que participan varias aseguradoras, tiene que ser reasegurado. Por la peligrosidad de la sustancia que se está manipulando. Se ha omitido certificar todos los procedimientos para el trasvase que se realizan en el Río de la Plata, en la zona Charlie, conforme lo detalla el proyecto de YPF en su memoria descriptiva, obrante a foja 1504 del expediente número 1619, Juzgado Federal de Campana. Nunca se han realizado las auditorías anuales de ambiente y seguridad, a pesar de los 3 años que el puerto ha comenzado a operar, como lo exigen las normas internacionales, la impugnada Resolución 338/12 y la Resolución 266 nacional. En este sentido, luego de 2 años, la ingeniera Liliana Garrido, a fojas 52/4 del legajo de actuaciones complementarias, dice: pero la Resolución 338/12 prevé auditorías anuales de seguridad y medio ambiente, las cuales se van a llevar adelante a partir del año que viene. Esto lo dice el día 2 de septiembre del 2013. Otro punto. El muelle precario Escobar LNG no tiene habilitación conforme la Ley Nacional de Puertos número 24.093/92 y tampoco la puede obtener porque excede su ámbito de aplicación, establecido en su artículo 2. Al realizarse operatorias offshore, trasvase con mangueras o tubos flexibles, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado. Siendo que la querella lo denunciara foja 61.4 cuando dijimos: esta querella advierte a ABS el carácter precario de la habilitación, o mejor dicho, consideramos que no existiría ni habilitación. Se incumple así con las pautas establecidas en su artículo 6, refiriéndome a la ley 24.093/92, al poner en riesgo la seguridad pública. La terminal Escobar no tiene la declaratoria prevista en el punto 16.62 de la parte B del Código Internacional PBIP, Protección de los buques y de las instalaciones portuarias, incorporado a la República Argentina a través de la ordenanza de la Prefectura Naval Argentina número 6/03, tomo 8, régimen policial. Asimismo, a foja 78, la Prefectura Naval Argentina, Departamento Protección Marítima y Puertos, el día 29 de junio del 2011, a un mes que el puerto comenzara a operar, informa que solo se dio inicio a los trámites pertinentes a la evaluación de protección de instalaciones portuarias y que se debía cumplimentar el proceso de la declaración. Cabe señalar que la protección de las instalaciones portuarias, tal como es fundamentado en la misma página de la Prefectura Naval Argentina, tomó relevancia luego de los ataques terroristas contra los Estados Unidos de Norteamérica, llevados a cabo el 11 de septiembre del 2001, año en el cual la Organización Marítima Internacional OMI declaró su determinación de trabajar junto a los países interesados
para impedir que el transporte marítimo se convierta en blanco del terrorismo internacional y de otros actos ilícitos. Los buques metaneros a nivel mundial son elegidos como segundistas para realizar un atentado. Sin embargo, a pocos metros navegan embarcaciones de gran porte sin ningún tipo de control del Estado en el caso de la terminal Escobar LNG. Queremos acreditar como pruebas el listado de puertos habilitados conforme la Ley Nacional de Puertos número 24.093/92, que acredita que el muelle precario terminal Escobar LNG no cuenta con la exigida habilitación hasta el día de la fecha. Fuente, página oficial de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. Que las instalaciones portuarias certificadas PBIP otorgadas por la PNA, que deben ser otorgadas por la PNA, que acredita que el puerto terminal LNG no cuenta con el obligatorio certificado hasta el día de la fecha, por no encontrarse dentro de las 104 instalaciones certificadas. Y agregar la respuesta del director del Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, del OPDS, que da prueba del incumplimiento del debido proceso ambiental y la falsedad de las declaraciones de impacto ambiental obrantes en el expediente. El diputado provincial, señor Sebastián, que ya fuera denunciado por la querella, que se evidencia por la falta de convocatoria a audiencia pública, y que el diputado provincial, señor Sebastián Cinquerruí, por nota número de expediente 2145/11-651/11, el día 13 de mayo del 2011, solicita al director ejecutivo provincial del Desarrollo Sostenible de la provincia de Buenos Aires, señor José Manuel Molina, se le informe sobre la evaluación de impacto ambiental correspondiente a la construcción de la infraestructura portuaria, terminal e interfaz con buque metanero y o planta de regasificación de gas natural licuado, que las empresas YPF-SA y ENARSA están edificando y próximas a operar, en ese entonces, sobre la ribera del río Paraná de Las Palmas del municipio de Escobar. El responsable del organismo provincial responde: el 15 de septiembre del 2011, a 4 meses que el puerto comenzara a funcionar, en tal sentido, y habiendo intervenido el Departamento de Entradas y Archivo, según Foja 5, cumplen informar que no se han registrado ingreso de documentación de las empresas mencionadas. Otra prueba, la ordenanza del municipio de Escobar, número 4789/10, que da prueba de las irregularidades denunciadas sobre la realización del debido proceso de ordenamiento territorial, a través de la cual se cambia el uso de suelo de recreativo o uso de suelo específico con el uso de puerto privado industrial, según la Ley Nacional de Puertos, número 24.093, siendo que no cuenta con la exigida habilitación y que tampoco la puede obtener porque excede su ámbito de aplicación. Bueno, ya queda poco, solamente me resta fundamentar la medida autosatisfactiva, que es breve, pero previamente, si ustedes nos permiten, queríamos hacer pasar como testigo al doctor Vázquez. Vázquez. ¿Quién es el doctor Vázquez? Doctor Vázquez. Pero pero ¿cuál es el motivo? El punto que va a tratar él es sobre una prueba que tiene que ver justamente con todo este sistema a contra legem que se está realizando. Es un tema del consumidor, donde se está comprando gas y se está realizando toda esta operatoria sin licitación. O sea que el tema es fundamental. Pero perdón, ¿el doctor Vázquez está presentado en la causa? El doctor Vázquez lo presentamos como testigo. No, a ver, doctor, usted sabe... Sí, lo presentamos como testigo cuando recusamos al doctor, al señor fiscal de Cámara, y usted nos dijo que los testigos iban a declarar ahora, en ese momento. No. En su momento yo le dije que por una cuestión de cortesía a una persona que no sé si veo hoy en la sala...
lo íbamos a escuchar brevemente. Bueno. Sin embargo, no podemos... Esta es una audiencia técnica, doctor, sí, jurídica. Sí, sí. Y el que tiene la palabra es usted, no la puede tener cualquier otra persona ajena. Está bien, está bien. Entonces sí, como una cuestión de cortesía y porque lo vemos acá presente. Bueno, entonces el ingeniero Vago. Perfecto. Me siento acá. Lo que sí, ingeniero, le vamos a pedir que trate de ser breve, por favor. Señor juez, yo creo que la brevedad también tiene que ver con el tipo de información que uno va a aportar. Yo soy ingeniero, recibí una universidad en Buenos Aires, soy exfuncionario de la Auditoría General de la Nación en el área de infraestructura, energía y transporte. Soy diputado provincial y hasta el año pasado fui presidente de la Comisión de Transporte de la Cámara e integro las comisiones actualmente de energía y transporte. Con respecto al tema, yo venía a aportar un análisis sobre la seguridad de la hidrovía que fue planteado por el Consejo Directivo de la Federación Marítima Portuaria e Industrias Navales en una reunión con el ministro Timerman el 31 de agosto del 2011. Allí se planteó en una solicitada, que la voy a dejar para que ustedes la tengan, lo ocurrido en el litoral, porque está hablando de un choque de un navío con la muerte de 4 personas. Manifiestan ellos que no hacen más que ratificar la falta de seguridad, coordinación y mayor regulación en el tráfico de barcazas, petroleros y remolcadores, así como las graves asimetrías laborales, tributarias y de capacidades entre las tripulaciones y las embarcaciones que surgen en las aguas de la hidrovía. Esto fue el 31 de agosto. Posteriormente, la misma Consejo Directivo de FEMPINRA, que es, como dije, la Federación Marítima Portuaria e Industrias Navales, se reunió con el prefecto naval Oscar Arce en septiembre del 11, donde le plantean, entre otras cosas, garantizar una navegación más segura vía. El secretario de la Federación, la necesidad de mayor control nacional en las tratativas con los gobiernos de la región. Y plantea que la seguridad de la navegabilidad en la hidrovía ya motivó la intervención de la Internacional de Transporte, ITF, a la que están afiliados todos los sindicatos de FEMPINRA, que también se lo dejo. El 12 de mayo del 12, la Federación Marítima Portuaria e Industria Naval, más medidas de seguridad en la hidrovía del río Paraná ante el accidente ocurrido en Zárate. Sostuvo que esto ya parece ser un reclamo histórico que se viene pidiendo hace tiempo. Esto es nuestro compromiso para que no sucedan más hechos de esta naturaleza. En Zárate habían fallecido 5 tripulantes más del anero Río Turbio, que fue embestido por un tren de barcazas de nacionalidad paraguaya. Hacen estas declaraciones mientras está la prefectura tratando de entrar al barco para rescatar los cuerpos. 14 de mayo del 12, la Federación Marítima reclamó mayor seguridad en la hidrovía. Este es un comunicado de TELAM. La problemática de la navegación en la hidrovía Paraguay-Paraná en sus respectivos aspectos técnicos y en el marco jurídico desarrollado durante más de 15 años es lo que se analiza que hay que resolver. La navegación por esa vía fluvial se incrementa de forma diaria con embarcaciones de tecnología avanzada y características y dimensiones mayores, lo que sea altamente transitable y con mayores riesgos. Sostuvo a su vez que la ausencia de capacitación de los responsables de dirigir las naves y argumentó que la diferencia con los argentinos,
quienes cumplen un periodo importante de formación y adiestramiento, ellos garantizan la seguridad en las vías navegables. Esto es de mayo del 12. Abril del 14, marítimos reclaman seguridad en la hidrovía Paraná-Paraguay y solicitan nuevamente a Timmermans soluciones ante la problemática de la seguridad fluvial. Mayo del 14, los representantes gremiales que estuvieron en Zárate Campana estuvieron presentes en el acto. Se quedaron asombrados al pasar por el puerto de Piapsa, una empresa privada ubicada sobre el margen del río que brinda todo tipo de servicios a barcazas y buques. Estamos viendo a Piapsa, que es un cementerio de barcos y a nivel transitabilidad es muy peligroso porque estamos en un camino de ultramar y esos barcos deben tener una política de seguridad, dado que cuando pasa un barco de ultramar corta las amarras y estamos hablando de que un pesado buque podría salir a flote sin control por el río Paraná. Estamos hablando de Zárate. Estas cosas se tienen que corregir ahora, expresó el capitán Julio González Ifrán, secretario general de Patrones y Oficiales Fluviales de la República Argentina. En referido a los barcos extranjeros, los barcos de otras banderas deben subir a un práctico argentino para que se haga cargo del barco mientras está en aguas jurisdiccionales. En el caso de los países limítrofes, se debe garantizar que los prácticos sean argentinos o que los prácticos que ellos traigan sean entrenados para navegar en los ríos de la Argentina para evitar accidentes. Cabe mencionar que los buques paraguayos tienen libre navegación para la hidrovía Paraná-Paraguay en un marco de un tratado internacional que beneficia. La Federación volvió a pedir una reunión con el gobierno paraguayo que no se le está dado y actuaciones al canciller Timmermans para que asegurar garantías en la capacitación de los capitanes de ultramar. Todo esto se lo dejo como uno de los temas. El otro de los temas a tratar es que en la Argentina falta una legislación para accidentes industriales que provocan riesgos para la población. Las normativas de impacto ambiental se generan a partir de un proceso industrial que genera un impacto propio del propio proceso. Los riesgos por muerte o por accidente son riesgos que no están analizados en los impactos ambientales tradicionales. Y eso se producen, estos riesgos, cuando se tratan productos de altamente explosivos. El trabajo acá que se habla permanentemente de las normativas Seveso son producidos por las consecuencias de 3 enormes accidentes industriales. Digo accidentes industriales, pues fueron que causaron, en el caso en la localidad de Estados Unidos de Frisborough, explosión de vapor no confinada de ciclohexano. Seveso en el 76, reacción química fuera de control de una dioxina. Y Bhopal, escape de isocianato de metilo. Lo que acá estamos planteando en un proyecto de ley que presentó la diputada Virginia Linares, que los impactos producidos por el riesgo de accidente no están evaluados en las normativas habituales y los impactos de tratamiento de productos de altas características explosivas, cuando están situados los procesos industriales cerca de zonas de planeamiento urbano, requiere leyes específicas y análisis específicos. Plantea la diputada, si bien en la Argentina existen diversas leyes que tratan la temática ambiental de diferentes aspectos, tanto en el ámbito nacional como en diferentes provincias, en lo que respecta al tema de riesgos, hasta el momento no existe legislación específica que trate esta problemática y que contemple las actuaciones para evitar y controlar este tipo de accidentes. Este es un proyecto de ley que está en tratamiento en la Cámara de Diputados Nacional para cubrir un faltante legislativo actualmente existente
en la República Argentina. También tenemos que decir que las características del producto en cuestión ocasionaron, por ejemplo, el accidente en México del año 1984, que fallecieron 503 personas, 926 heridos por quemaduras y 7.000 personas fueron atendidos en centros hospitalarios. El accidente en México fue producido por 28 veces más chico en la cantidad de producto almacenado que en el caso del barco de Escobar, que son 60.000 toneladas. Esto lo que yo quiero plantear, que este tipo de acciones no aparecen en los impactos ambientales, porque son análisis de riesgo que son consecuencia de acciones fortuitas o producidas con intereses, fortuitas en el sentido que puede producirse en un lugar como la hidrovía, que en el río Paraná, que tiene un tráfico que, como se vio, que los propios sindicatos y la industria naval manifiestan que tiene situaciones de riesgo. Respecto del análisis, el mejor ejemplo de un análisis de riesgo que derivó en la cancelación de un proyecto es el proyecto de Fall River en Río Taunton, en Estados Unidos, porque se suspende porque el peligro era que transitaba el buque metanero por el río y el efecto que ellos estudiaron era de 13 kilómetros cuadrados a la redonda. Por eso ellos, no por impacto ambiental, sino por análisis de riesgo, suspenden el proyecto. Es muy importante entender que el impacto ambiental evalúa el proceso en su evaluación normal. El análisis de riesgo es consecuencia de un accidente o de acciones, en este caso en Estados Unidos, la posibilidad de un accidente terrorista, que ellos evaluaban que alcanzaba 13 kilómetros. 13 kilómetros implica un radio aproximado de 3 kilómetros a la redonda. 13 kilómetros cuadrados implica un radio de 3 kilómetros alrededor del barco. Otro ejemplo concreto donde hubo una situación del gas natural licuado en situación de riesgo fue en el año 2002 en el Hong Kong. El buque metanero Gazprom sufre un siniestro en la costa marítima. Las autoridades marítimas nacionales le solicitaron a todos los barcos en un radio de 30 kilómetros que se retiren. El buque tuvo que dirigirse a toda máquina de alta mar a 40 kilómetros de la costa porque se consideraba que el caso de explosión podía afectar. Este es un ejemplo concreto buscando Gazprom, Hong Kong 2002. El barco transportaba 20.000 toneladas. El barco regasificador Ejemplar almacena 60.000 toneladas de gas licuado. En estos ejemplos, hágole mención que, sacando en el Google Earth el barco regasificador en la foto del día de ayer, los barrios cerrados están a una distancia de 1.100 metros. Digo los barrios cerrados porque es una zona clara de vivienda, desde por supuesto hay otras viviendas más cercanas al puerto regasificador, pero sí es claro que existen varias zonas marcadas a 1 kilómetro, que es toda una zona claramente de barrios cerrados. Quería hacer una breve descripción para terminar de lo que estamos manipulando. Estamos manipulando 60.000 toneladas de gas, de un líquido a alta presión y a 160 grados bajo cero. Que esto, al tomar contacto a temperatura natural,
aumenta 600 veces su volumen. Y por ser más pesado que el aire se expande sobre la superficie de una forma, mientras a su vez entra en ebullición por el cambio de estado. Esto podría dar lugar al fenómeno explosivo dicholo en inglés, transición rápida de fase en castellano, para no decirlo en mi mal inglés. Eso tiene un carácter expansivo a muchos kilómetros, como es que ha pasado en los accidentes y en el efecto de las medidas tomadas. Y después tiene otro proceso, que es que la expansión y el efecto se produce por la radiación calórica de la bola de fuego en el caso de incendiarse. Un gas expandido con volúmenes de 600 veces el volumen que ocupa el barco regasificador, más liviano, cualquier chispa produce una explosión, y a su vez está el efecto de la radiación calórica, que los especialistas consideran que es mayor que el efecto de la explosión. El efecto de la radiación calórica de la bola de fuego es mayor que el resto de los efectos. Este trabajo, este análisis, está en la presentación realizada por la querella, a diferencia de estos, del análisis del sindicato, el análisis de la ley, la falta de una ley sobre riesgos en accidentes industriales y la distancia con del barco con urbanizaciones importantes en la localidad de Escobar. Lo quiero terminar yo con una pequeña explicación. Estamos trabajando con uno de los productos más explosivos del mundo, el gas natural licuado. Y lo estamos trabajando con un criterio de cosa juzgada. Acá llegaron todos los impactos ambientales y certificaciones después de tener el puerto en funcionamiento. Esto es decir, desde la política, que no pasa nada, el barco funciona, se regasifica y no tiene ningún efecto para la población. Es demostrar que tenemos una relación, que no hay que evaluar estos temas porque no sucede nada y estamos actuando sobre una cosa en concreto que está funcionando. Está funcionando sin un análisis de riesgo, además de sin ninguna evaluación de los impactos ambientales bajo las normativas vigentes, nacionales. Las normativas internacionales que consideran los análisis de riesgo, por eso lo prohíben lo internacional, porque otros países han evaluado los análisis de riesgo y lo consideran dentro de su jurisprudencia y de su normativa. Nosotros no tenemos análisis de riesgo, normativa análisis de riesgo, por eso estamos actuando y planteando normativas internacionales. Un país, y con esto termino, señor presidente, como el Uruguay, está planteando hacer un puerto regasificador en un muelle alejado varios kilómetros del lugar de la costa. Quizá porque el puerto de Montevideo para ellos representa un puerto de aguas profundas, como si fuese la accesibilidad del cumplimiento de la norma de mar afuera. ¿Y cómo lo ponen? Lo ponen con un muelle río, costa afuera, para que en el caso de que se produzca un accidente
de un accidente de riesgo, no un accidente de impacto ambiental, no afecte a la menor población posible. Este es el pensamiento y la ejecución de un país más chico, con menos recursos, pero desde mi punto de vista piensa más en la población y en los efectos que pueden tener manipular un producto como el gas licuado a alta presión y bajísima temperatura. Muchas gracias. Gracias. Lo que dijo el señor Vago, ingeniero industrial, recibido en la Universidad de Buenos Aires y actualmente ex asesor de la Auditoría General de la Nación, no, es integrante de la Auditoría General de la Nación en el área de, de la Auditoría General de la Nación en el área de transporte y energía y digamos, integrante de la Cámara, presidente de la Cámara de Diputados de la provincia. Bueno, lo que quiero agregar es esto. Bueno, perdón, pero lo que quiero agregar es que en realidad, a través de la resolución 338, la Argentina estaría incorporando las normas internacionales de seguridad y en el punto 1.1 al 1.4 los análisis de viabilidad de un proyecto que incluyen los análisis de riesgos, pero no los han ejecutado, ¿sí? Bueno, sabemos que es muy difícil la administración de justicia por parte de los señores jueces, pero también es difícil para el abogado querellante estar, vamos a decir, asesorando a un pueblo, y más como la señora Rebasa, que está muy temerosa de lo que pueda pasar acá, que creo que lo estamos probando. Por eso, esta medida autosatisfactiva que estamos pidiendo, que por suerte ustedes la tienen aceptada en su jurisprudencia, y como tiene dicho esta excelentísima Sala 1, Secretaría Penal 3, a fojas 369 y 576, para proveer la medida autosatisfactiva se necesita una situación excepcional y que se verifique la concurrencia simultánea de determinadas circunstancias, dicen ustedes. Dicen, primero, probabilidad cierta de la existencia de un interés tutelable, un funus bonis iuris más intenso que exigido en las cautelares. En síntesis, las pruebas acompañadas por la querella a lo largo de todo el legajo y las que se están aportando acá, incluso las que se aportaron en la recusación del señor fiscal de Cámara, y en especial a 1638, a fojas 1638 y 1923, se acredita la localización fluvial del muelle en Escobar de características offshore, costa afuera, justificada por la resolución, ilegalmente, resolución 338/12, que viola radicalmente las normativas técnicas europeas de seguridad específicas para la operatoria con este producto, las cuales determinan ubicación alta mar para seguridad de la población, lo que genera certeza en ustedes de que nuestra pretensión debe ser acogida si se pretende hacer justicia. En consecuencia, esta alta probabilidad, este humo del buen derecho, como se lo conoce en derecho, está presente aquí frente a ustedes. Es el buen pueblo de Escobar, en defensa de sus derechos y de su posteridad, que como hombres libres e independientes no se los puede privar del goce a la vida, de su ambiente sano, de su propiedad y su seguridad, es decir, de su paz social. Motivos estos que, como para que la jurisdicción considere innecesario oír a la contraparte, incluso al abogado Vázquez, que tenía un tema muy interesante relacionado justamente con la corrupción de este gobierno. También consideramos que existe un crimen de lesa humanidad por esta agresión que estamos denunciando, incumplimiento a los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, una política de Estado adversa a la población civil, puesta en peligro la seguridad pública, cuya tutela se intenta prevenir con esta medida. Como ustedes dicen, como segundo punto, debe haber una urgencia extrema e impostergable. La medida es una vía jurídica eficaz cuando, como en autos, el paso del tiempo amenaza con convertirse en irreparable.
El hecho injusto denunciado por la querella y este recurso inaudita aparte puede convertirse en un remedio para evitar una catástrofe. Y ello porque existe una imposibilidad de concretar un plan de contingencia, como lo acreditan todas las pruebas, y en especial, además de las normas internacionales, existe un informe de la edición 2001, Energía Nacional para la Seguridad Energética, primera disposición del Pentágono de Estados Unidos, que dice: ningún equipamiento de prevención puede vencer a un enorme fuego de GNL, y además agregamos lo que acaba de incorporar el ingeniero Vago. Esto es el llamado periculum in mora, peligro en la demora. En resumen, ese temor de daño inminente es el interés jurídico que hace viable la adopción de la medida, interés que reviste el carácter de actual al momento de la petición. Martínez Botos, medidas cautelares. Ustedes, como tercer punto de requisitos, ponen coincidencia entre el objeto de la pretensión de la cautelar con la pretensión sustancial. El juzgador debe dar prelación al valor celeridad para evitar que se frustre el derecho, que debe resultar palmario o evidente como en autos. Sin embargo, sabemos que ni doctrinaria ni legislativamente se determinan expresamente cuáles son los casos en que procede el dictado de esta medida. Por el contrario, campea en estos casos la indeterminación, pero mediante el decisionismo de los jueces, de ustedes, señores magistrados, que son expertos en derecho, se confirma la legitimidad de la acción en la petición de la medida autosatisfactiva, posibilitar a la persona integrante de la población civil de Escomar como imperativo de una sociedad justa, es decir, primero lo humano. La prueba aportada por la querella acreditan y responden las dudas de esta excelentísima Cámara, Sala 1, Secretaría Penal 3, que planteara a Fojas 576, referente a que no se están tomando todas las medidas de seguridad suficientes a efectos de garantizar la adecuada operatoria en el muelle precario de Escobar, de acuerdo a los estándares usuales para la actividad y las disposiciones pertinentes. Y como cuarto requisito, ustedes solicitan un perjuicio irreparable e inminente. El pueblo de Escobar no se merece quedar en la historia como una catástrofe de muerte masiva urbana, cuando se podría haber evitado. Perjuicio este de imposible reparación ulterior, y que ya lo ocasiona la demora en la resolución de esta medida, que es la tercera vez que la estamos solicitando, con todas las pruebas acreditadas, al encontrarse vulnerada o restringida la paz social, la seguridad pública, por las causas graves detalladas. Y la causa grave justamente es entonces aquellas que estamos fundamentando en la presente, habiendo quedado establecido que la ley no hace referencia a causa razonable, sino a causas graves, como el delito de peligro y amenaza de muerte urbana masiva contra la población civil de Escobar. En consecuencia, no puede desconocer, vuestras excelencias, la aplicación excepcional por causa grave del caso, donde existen pruebas atendibles que demuestran la evidencia o la alta probabilidad de vulnerarse el derecho a la vida, al ambiente sano, a la tranquilidad social y a la propiedad, que se articula en una respuesta jurisdiccional inmediata y eficaz, como la aplicación de la medida autosatisfactiva solicitada, que tiene por objeto el cese inmediato y preventivo de la operatoria de regasificación en el muelle precario de Escobar. Por ello, cuando se necesita inmediatez, es necesario que el magistrado entienda que lo primordial es lo material, el fondo, y no lo formal, cuando está en juego la vida, la salud, la calidad de vida, valores ultraconstitucionales que son patrimonio de la humanidad toda. Caso contrario, se pierde la justificación moral del derecho y solo sirve para el disciplinamiento social injusto. Hacemos la reserva del caso federal y peticionamos, primero, se declare la nulidad, artículo 167, inciso 2 del Código Procesal Penal de la Nación, contra el resolutorio de fecha 16 de diciembre del 2013, en cuanto el señor juez federal de instrucción de Campana dispuso no hacer lugar a la medida autosatisfactiva cuando dijo, en el punto 5, en punto a la reiteración de la medida autosatisfactiva peticionada, no habiendo variado las circunstancias fácticas valoradas en la providencia obrantes a Foja 554.2, temperamento que la postre fuera confirmado por la Cámara Federal de Apelación a Foja 576, esté allí dispuesto, es decir, no hacer lugar. Segundo, se ordene, artículo 172, Código Procesal Penal de la Nación, rectificar el acto, adecuándolo razonablemente a las pruebas aportadas por la querella que se han vertido,
a lo largo de todo este expediente, también en el amparo y la acción declarativa de certeza, que también está en manos del señor juez Charbay, donde hasta nos hicieron traducir justamente las normativas internacionales que tendrían que haber sido aportadas por la parte demandada, con lo cual probábamos que ni siquiera se habían traducido con traductor público a las normativas, porque no las respetaron. Se ordena entonces rectificar el acto, adecuándolo razonablemente a las pruebas aportadas por la querella y a la pacífica jurisprudencia de la alzada y a lo sugerido por vuestras excelencias a fojas 576. Tercero, por tratarse de una nulidad absoluta y por la reiteración del rechazo de la medida autosatisfactiva por parte del ACO, solicitamos que se disponga, conforme al artículo 173, su apartamiento de la presente causa. Se tenga la reserva del caso federal formulada. Quinto y último, se resuelve aplicar la medida autosatisfactiva disponiendo preventivamente la clausura de las instalaciones del muelle precario de Escobar e impedir inmediatamente la entrada de buques cisternas metaneros o regasificadores por el peligro de explosión que ello representa, al causar perjuicio inminente de muerte masiva a los vecinos de Escobar y a la población civil que colinda con las vías navegables, como lo prescriben los artículos 172 del Código Procesal Penal. Entonces solicitamos, conforme al artículo 172 y el 455, que dice: el tribunal deliberará y resolverá en la misma audiencia, en los términos del artículo 936. 396. O sea, señores magistrados, yo creo que con las pruebas que están aportadas en la causa, con el tiempo transcurrido, y debido a que esta apelación, conforme el principio de la oralidad, de la inmediatez, el principio de la celeridad, de la oralidad, de la publicidad, yo creo que ustedes están capacitados para que luego de un cuarto intermedio el pueblo de Escobar tenga la tranquilidad que se merece de esta despacho favorable de la medida autosatisfactiva que estamos solicitando. Y además, lamentablemente no pudo explicar el tema el doctor Vázquez, nosotros consideramos que la vida, el honor, la fortuna de los argentinos está a merced de personas inescrupulosas, está a merced de personas que sus actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que la formulen, consientan o firmen a la responsabilidad y pena de infames traidores a la patria, conforme lo dictamina el artículo 29 de la Constitución Nacional. Muy bien, doctor, muchas gracias. Damos por terminada la audiencia y el tribunal se expedirá en el tiempo que lo considere oportuno y luego analizar toda la documentación que consta en la causa. Gracias.